Tengan todos buenos días. Les recuerdo que esta sesión y la del jueves son las últimas sesiones, digamos, sincrónicas, presenciales de clase y de contenidos propiamente tal, puesto que la próxima semana, el día lunes 30, tenemos nuestra evaluación 2 y después el lunes 7 tenemos el examen. Y así, el jueves 10 o lunes 14, no recuerdo bien la fecha que les mencioné, tendríamos la evaluación recuperativa para quienes no hayan podido dar alguna de las pruebas. ¿Ya? Ojo con eso. Voy a comenzar compartiendo, como siempre, la pantalla, pero esta pantalla. Y antes también vamos a abrir GeoGebra. Yo quiero esta pantalla, porque el día de hoy veremos el volumen de sólidos de revolución como una aplicación de la integral, de Riemann no definida, como nosotros la hemos llamado. Aquí me marca una falta gramatical, circular recta, no circular recto. ¿Ya? Entonces, primero, para poder calcular el volumen de un sólido de revolución, evidentemente uno tiene que saber a qué nos referimos con sólido de revolución. ¿Ya? Un sólido de revolución en el fondo es un cuerpo obtenido al girar o rotar una superficie plana alrededor de una recta fija del mismo plano llamada eje de revolución del sólido. ¿Ya? O sea, se toma una región, y aquí voy a, supongamos esta región del plano, ya vamos a hacer esta región del plano. Y aquí no se ve, no lo voy a poder mostrar bien, pero mi amigo GeoGebra tiene la vista gráfica en 3 dimensiones, que lo que hace es agregar al plano XY el eje Z. Y tiene la opción de generar, esto es, donde lo tengo, pirámide, superficie de revolución, en la que tomo esta superficie, por ejemplo, la giro en torno al eje X, fíjate. ¿Ya? Ese que me lo hizo 2 veces, claro. Y lo que hicimos fue tomar, fíjense, no se nota del todo aquí, pero tomamos esta región del plano y la giramos en torno al eje X. Y se generan, como pueden ver, una figura cuyos cortes transversales son circunferencias o secciones circulares. Porque esto tiene un agujerito que sería este, ¿ya? Un agujerito del otro lado, en el centro. Y a este tipo de figuras vamos a intentar obtener su volumen. ¿Ya? Ahora, ustedes comprenderán que el obtener volúmenes de este tipo de figuras puede ser bastante útil. Ahora, no solamente de estas figuras, porque puedo tener quizás figuras que no necesariamente son rectilíneas. Viene entrando una compañera. No necesariamente son rectilíneas. Por ejemplo, si tengo una elipse. ¿Ya? Si tenemos una elipse y hacemos también exactamente lo mismo, fíjate lo que se genera aquí con la elipse. Que a su vez es un caso más general de, en vez de tener una elipse, tener una circunferencia. Vamos a poner la circunferencia que toque el eje X. Y al girarla,
Aquí no la giré completa. Pero ahí tenemos nuestra figura. Bueno, aquí me falta un pedacito de, entre comillas digo un pedacito, simplemente tengo que mover el plano. Ups, creo que lo malogré. Ahí sí. Primero voy a mover el plano hacia acá. Ahí sí. Y ahora sí veo mi figurita completa. Ahora, si la circunferencia no es tangente al eje X, se va a generar esta figura que se llama toro. En topología es bien interesante la geometría que se da sobre esta figura. ¿Ya? A los que les interesa a lo mejor la astrofísica, hay hipótesis de que el universo tiene forma de toro. Es una dona, sí, también. Una dona para los que nos gustan los pasteles. ¿Te fijas? Entonces, el volumen de esta figura es posible de calcular. Ahora, en la imagen tengo este ejemplo de una figura. Para eso, supongamos una función. Vamos a hacer funciones polinómicas de grado 5, con 6 parámetros, obviamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una función polinómica de grado 5, ax elevado a 5, más bx elevado a 4, más cx elevado a 3, más dx elevado a 2, más ex más f. Tenemos esta figurita. Y lo que me gusta de hacer esto es que uno, cambiando los ciertos parámetros, se altera bastante la figura. Y ahí pensemos, por ejemplo, en estos dos puntitos, tin, y podemos hacer la integral de la función, que en este caso es g. El extremo inferior es el x de a y el otro es el x de b. Y nos da esta figurita. Con esta figurita podemos marcar, por ejemplo, estos puntitos. O sea, x igual al x de a y el x igual al x de b. El x de b. Aquí voy a hacer muy burdo. Esto va a ser muy burdo porque esto es una aproximación. Voy poniendo puntitos aquí. ¿Por qué no me marca puntitos? Lo que quería mostrar en realidad era... voy marcando puntitos aquí. Por ejemplo, esta figura. Sé que no me está quedando del todo bien, ojo. Yo se lo voy a poner aquí en el 2. Lo mismo el C. ¿Ya? Y ahora sí tengo lo que quiero para girar esta figura. O sea, este tipo de figuras son las que pretendemos calcular. ¿Ya? Este tipo de figuras. Hay varios métodos para calcular
bueno, algunos cuerpos que pueden describir como sólido de revolución son la esfera. Se puede entender la esfera como un sólido de revolución si lo que tengo es una semicircunferencia, por ejemplo esto, y al hacer el respectivo sólido de revolución de esta figura, lo que se genera es una esfera. Lo que se genera es una esfera. ¿Qué otro, qué otro cuerpo se puede entender como un sólido de revolución? El cono, el cilindro, los paraboloides, etcétera. Por ejemplo, el cono. El cono es bien sencillo. Si simplemente uno tiene un triángulo rectángulo por aquí, y este triángulo rectángulo es el que giro, lo que obtengo es un conito. Y mientras uno manejaría el radio del cono y el otro manejaría la altura del cono. De hecho, lo vamos a utilizar para los ejemplos que vienen más adelante. Estudiaremos entonces el volumen de sólidos de revolución obtenidos al rotar una región del plano cartesiano, primero en torno al eje X y luego en torno al eje Y. Hay varios métodos, nosotros vamos a ver dos métodos principales. El primero es el método del disco. Consideramos la región R del plano entre la curva Fx en AB, intervalo cerrado, el eje X y las rectas X igual A y X igual B. Si hacemos girar la región R en torno al eje X, se obtiene un sólido de revolución y nos interesa calcular su volumen. Y aquí es donde necesito que me presten atención, porque vamos a suponer que F en el intervalo AB continua, digo, y generamos una partición, ¿ya? Cuando estudiaron ustedes en cálculo diferencial e integral, la integral de Riemann, tienen que haber eh, deducido los teoremas fundamentales del cálculo a partir de particiones de un intervalo. Y en el fondo una partición es un subconjunto del intervalo, que lo que hace es dividir el intervalo en partes más pequeñas. ¿Ya? Y vamos a llamar, existe en cierto intervalo, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a coseno de 2x más 1, de 2x más 1, más 3, por ejemplo aquí, esa función. Si yo digo que el intervalo es este, el 2,3, por aquí hay un cierto valor, por aquí. Y ese es el que llamamos f de omega, ya que está en el intervalo. El cilindro o disco de radio f de omega, es decir, la altura de omega, la altura de fx, y altura delta k, es decir, este pedacito del intervalo, mientras más pequeño el intervalo, obviamente, ese delta, no sé si esta figura la hacemos su respectiva rotación. Mira qué lindo. Si a usted no le gusta esto, ya no sé por qué está estudiando matemáticas. Decía, un segundito. Chicos, les voy a pedir un minutito, una interrupción de no más allá de 2 minutos. Porfa, quédense ahí atentos.
De vuelta, jóvenes, disculpen la interrupción, como les decía. Hoy tengo que de alguna forma sacar esto. Ya. Entonces tenemos aquí un posible cilindro. Entonces, el volumen del cilindro en el fondo, por la fórmula que tiene un cilindro, que es pi radio al cuadrado por altura, sería pi f de este omega, que es este valor que está aquí intermedio, al cuadrado por delta k, es decir, por la diferencia de los x. Entonces, el volumen del sólido de revolución corresponde a la sumatoria de todos los pequeños cilindros del intervalo. Ahora, si uno utiliza la integral de Riemann, al final el volumen de el sólido de revolución va a ser pi veces, y aquí es donde yo creo que está lo importante, pi veces la integral entre a y b de f de x al cuadrado de x. Y aquí está el primer ejemplo. Vamos a intentar determinar el volumen de un cono de altura h y radio r. Nosotros sabemos que el volumen es un tercio, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto y nos vamos a dar o vamos a intentar crear un cono de radio r y altura h. Para crearnos un cono de radio r, lo que tenemos que hacer es primero un segmento de radio r. Digamos, este va a ser nuestro radio r. R. ¿Ya? Opciones. Quitado ningún objeto. Y una altura, cierta altura h. Aquí vamos a tener nuestra altura h. Nuestra altura h. Y lo que necesitamos conocer es la ecuación de esta recta. Entonces tenemos que conocer ciertas cosas. ¿Ya? Etiqueta visible, etiqueta visible. ¿Qué sabemos? Que este punto de acá es el 0,r. Y este punto de acá es el h,0. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño cambio aquí en lo relativo a la vista gráfica, porque el eje X va a ir sin números y el eje Y también va a ir sin números. Ya. Eso es lo que sabemos. Entonces, la recta que pasa por esos dos puntos, ¿cuál es? Vamos a achicar esto para que se note bien. Entonces, mira, me voy a llevar esta vista al portapapeles. Ya viene entrando la señorita Jara. Entonces, a ver, para construir nuestro cono, según las dimensiones del problema, tenemos lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, sabemos los extremos de integración. Serían x igual 0 y x igual h. Esos son nuestros extremos de integración.
¿ya? Entonces serían x igual 0 y x igual h. X igual 0 y x igual h. Un segundito, disculpen. De vuelta, jóvenes, les decía, sabemos los extremos que son 0 y h. Necesitamos la función. En este caso, la recta que pasa por 0, r, en este caso, la recta que pasa por 0, r, 0, r y h, 0, ¿ya? Que no debiese ser muy difícil para ustedes. O sea, sabemos que la pendiente de esta recta es igual a delta I sobre delta X. En el fondo sería delta I sería menos R, claro, menos R, y delta X sería H. O sea, tendríamos la pendiente menos R sobre H. Con esto, la función sería, y usted recuerda la ecuación punto pendiente, que es I menos I sub 0 igual a M por X menos X sub 0. Es decir, Fx, que sería nuestro I, menos I sub 0, vamos a tomar el H, porque tiene X igual a 0, igual a menos R sobre H por X menos el X sub 0, que sería H. Es decir, f de x igual a menos rx sobre h más 1. ¿Por qué 1? No, menos R, más R, tienes toda la razón, más R. Estaba considerando 1 sobre H, no 1 sobre... Sí, tienes toda la razón. Entonces, con esta función,
Con esta función calculamos la siguiente integral, que sería, este volumen va a ser pi veces la integral ya, a ver, pi veces la integral de entre 0 y h de la función al cuadrado, es decir, al cuadrado es decir, aquí esta expresión, expresión al cuadrado de x. Habría que evaluar esa integral. Entonces, chicos, unos 2, 3 minutitos para que me digan el valor de esa integral, que no debiese ser muy difícil, y me cuentan, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿cómo les fue con la integral? ¿Alguien me puede ayudar? En realidad que vamos, calculemos esto primero. Eso, calculemos esto, hay poca participación, pero bueno, no nos vamos a hacer problema por esto. Sería menos rx al cuadrado dividido h, dividido 2h, ¿cierto? Sería la primera integral más rx. Y eso evaluado entre 0 y h. Entre 0 y h.
Y bueno, en cero sabemos que eso se hace cero, así que solamente, perdón, Una pequeña consulta. sí, Me genera duda porque cuando utilizo un integral solamente considero lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, no el cuadrado. Que es menos r dividido tendría entre que h. desarrollar, sí, tiene razón, hay que desarrollar eso primero como un cuadrado binomio y después hacer la integral. Esto es la integral, así que para ahorrarnos problemas, A o, mí me dio r cuadrado x cubo ¿ya? dividido en 3h cuadrado. Raíz La cuadrada, primera parte. perdón, No, ¿cómo? es r cuadrado Ah, por ya. x al cubo dividido en 3h cuadrado. Ese sería el primer término. La El segundo integral. me dio, Espérame. Esta integral, que estamos primero calculando la integral indefinida, ¿cierto? sí, Esa integral te dio r cuadrado, si me lo puedes x dictar, cubo x cubo, dividido en 3x al cuadrado. x al cuadrado, dividido entre x al cuadrado. Pero, es h cuadrado, 3h Ya. cuadrado. Sí, 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 ahí sí, ya. Menos 2r cuadrado, x cuadrado dividido en 2h. Perfecto. Y el último me Más, dio r cuadrado x. perfecto. Ahora sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, le vamos a poner la constante integración, pero evaluando la integral. Si alguien tiene dudas de lo que acaba de dictarme el compañero, él primero hizo este cuadrado de binomio, y a ese cuadrado de binomio, a ese trío, digamos, ese trinomio que se genera, calculó la integral indefinida respecto a x. Ahora, evaluando esta integral, es decir, este valor sería la expresión que nos da el compañero evaluada entre 0 y h. Evaluada entre 0 y h. Si lo evaluamos en 0, todo eso se hace 0, así que solamente lo vamos a evaluar en h. Entonces sería r cuadrado h cubo dividido 3h cuadrado, la primera expresión, menos 2r cuadrado h cuadrado dividido en 2h más r cuadrado h, r cuadrado h. Al simplificar varias cosas de aquí, simplificar varias cosas de aquí, primero aquí se nos simplifican los h, nos quedaría r cuadrado h dividido 3, menos el segundo sería el 2 y el h se van, r cuadrado h más r cuadrado h. ¿Hay algo que están notando aquí? Que es la fórmula del volumen de un cono. Exacto, porque el menos r se va a ir con el r, con el menos RH se va con el RH y nos queda radio al cuadrado h dividido 3. O como generalmente, o nos falta el pi, ¿cierto? Finalmente, para completar el problema, agregamos el valor pi del volumen. Así, este volumen que habíamos calculado, que habíamos establecido, es pi por r cuadrado h dividido 3. O como generalmente se escribe, el volumen es un tercio de pi r cuadrado h, que es la formulita que conocemos del
del volumen del cono. Profesor, una pequeña consulta, ¿Sí? más bien dedicado a lo que es esta temática. Lo que vamos a ver nosotros va a ser solamente puros cuerpos de revolución sólidos, no que tengan un vacío entre medio, ¿cierto? Qué buena pregunta, porque lo que sigue es el método de los anillos circulares. Y ese contempla un sólido de revolución que tiene un vacío. ¿Ya? Pero no es muy distinto, no es para nada muy distinto. Se proponen estos dos ejercicios que yo se los voy a dejar como tarea para que ustedes estudien durante estos días, que determine el volumen de un cono truncado de altura h, radio menor r y radio mayor r mayúscula. ¿A qué me refiero con un cono truncado? Es que un conito truncado sería, el cono truncado proviene de un trapezoide rectilíneo o un trapezoide rectangular, que aparece aquí esta barrita de herramientas. Aquí tengo. Este es un cono truncado. Me refiero con cono truncado. ¿Ya? Así que intenten ustedes como ejercicio calcular el volumen de un cono truncado de altura de radio mayor R mayúscula, radio menor R minúscula y altura H. No es muy distinto. Y el otro problema es que determina el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar en torno al eje X, la región delimitada por x cuadrado más 1, x igual menos 1, x igual 1 en el eje X. ¿Cuál sería este? Decía x cuadrado más 1 por x igual menos 1 y x igual 1. Aquí voy a hacer algo, pero muy burdo para poder mostrar cómo sería más o menos esta figura. Muy burdo esto, pero me va a servir. No, al revés. Uy, ¿qué hice? Al revés, pues. Ese es como un yo-yo. Como un yo-yo. ¿Por qué? Eh, o, ¿Qué es lo que sigue? Es que si la región del plano que genera el sólido de revolución está delimitada por dos funciones en un intervalo conveniente, ¿a qué me refiero con conveniente? Que siempre una de ellas, digamos por ejemplo f, es mayor o igual que la otra, por ejemplo g, y que las rectas x igual a y x igual b, entonces su volumen está dado por la diferencia de las funciones al cuadrado. Ojo con eso. La diferencia de las funciones al cuadrado. Me refiero a esta figura. O como habíamos mostrado en ejemplos anteriores, por ejemplo, el toro. El toro, que en el fondo es una circunferencia que genera un sólido de revolución. Ahora, ¿cómo puedo generar el toro? Tengo una función para la parte superior de la circunferencia y una función para la parte inferior de la circunferencia. ¿Ya? Así que, oye, esto es como una pregunta ideal de prueba, que calcule el volumen de un toro o de una dona, como usted quiera decirle.
generado una circunferencia de centro A, B y radio 1, por ejemplo. Podría ser algo sencillo no sencillo de calcular, pero sí que en el que tenga que aplicar harto conocimiento relativo al cálculo. ¿Ya? Observación, se tiene el mismo ejemplo, el mismo resultado si f y g son funciones no positivas. En el caso se utiliza y se considera al menos f y menos g que mantienen la relación de desigualdad en el caso principal. Es decir, si la figura o la región se genera en alguno de los otros planos, de los otros cuadrantes, puedo llevarla al primer cuadrante porque voy a tener en el fondo la misma figura. ¿Ok? Así que jóvenes, la próxima clase, por favor, me acuerdan de comenzar con este ejemplo. Con este ejemplo, ya vamos a ver la última de las aplicaciones de la integral que vamos a ver en el curso el día jueves, y con eso ya estaríamos listos para la prueba del día lunes. Y por último, piensen por favor, y me pueden enviar un correo para poder pedirle al ayudante que repase ciertas cosas en particular. ¿En qué cosas ustedes creen que necesitan más ayuda? Porque a lo mejor en calcular integrales no necesitan tanta ayuda como en sólidos de revolución. ¿Ya? Así que, por favor, piensen en eso. Vamos a dejar el apunte como siempre. Mira que estoy clarito. Este computador aquí. En el aula virtual, antes de terminar la clase, para que no pase después, lo que siempre pasa, que al profesor olvida subir los apuntes. Como ustedes saben, tienen un profe un poquito despistado. Y mientras hago eso, no sé si hay alguna duda, pregunta, queja, reclamo, algo que quisieran comentar. Nos quedan poquitas de clase, más que nada, una clase más. Solamente. Este computador se me puede dar lento, hay que echarle manito a la mantención del computador. Está un poquito pegado. Yo creo que es porque no he instalado esa actualización hace como una semana. Profe, ¿Sí? esta es una consulta más bien de la integral en sí como tal. Sé que la integral definida tiene una utilidad práctica que es con áreas y volumen y todo ese rollo. ¿Sí? Pero el hecho de que una integral indefinida, ¿en qué nos beneficia? La integral indefinida. Sí, si tiene una función práctica, además de funcionar como una ayuda para hacer las funciones, perdón, las integrales definidas. La integral indefinida. Ah, mira, no ahora, pero en algún momento van a estudiar ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones donde las incógnitas son funciones que han sido derivadas una o varias veces. Para poder resolver ecuaciones diferenciales necesito la integral indefinida, porque tengo que ir volviendo, entre comillas, con la operación opuesta. Y a su vez, las ecuaciones diferenciales tienen aplicaciones en muchísimas áreas de la ciencia. Por ejemplo, en la datación de fósiles mediante el método del carbono 14, por decirte algo. Entonces, como herramienta matemática propiamente tal, la integral indefinida, aparte de ayudarnos a calcular áreas y volúmenes de regiones y cuerpos generados por funciones, me permite resolver ecuaciones diferenciales. Pero eso sí que no es materia de este curso, probablemente de un curso más avanzado de cálculo. Ok, muchas gracias. Editar apunte 13, 13, 13, el apunte 13, 13, el apunte 14, 14. Es muy bueno siempre tener esa curiosidad o esa necesidad
ir buscando explicaciones a las cosas. No sé si el internet está lento, si yo estoy lento, o yo estoy más rápido de lo normal. Percibo las cosas más lentas. Y yo creo que no, que eso último no. Así que no carga, lo vamos a poner ahí el apunte 14. Ahí está, el apunte 14. Harto apunte hay este semestre. Y sería, jóvenes, todo por la clase de hoy. Cuídense, pórtense bien. Harto ánimo en esta última parte de su segundo año. Harto ánimo. Y nosotros nos estamos viendo el jueves. Un abrazo, que tengan una excelente semana. Chao, chao.